¿Cómo anda? Muy buenas noches. Arrancamos QR, lo hacemos en vivo hasta las 12 de la noche por Bravo TV, después de Bienvenidos al Tren. Un poco tiene que ver con esto. Vieron que estamos en las últimas horas viendo mucho entretenimiento, ¿no? Parece que la realidad de las familias argentinas en este tiempo dependen del modo en que se saludan Adorni y Milei en la jura del nuevo jefe de gabinete, o eventualmente qué tan fraterno es qué tan fraterna es la mirada entre Karina Milei y Santiago Caputo, o eventualmente cuando entra Milei a saludar a su nuevo gabinete, qué palmada en la espalda hace más ruido, y entonces si hace más ruido quiere decir que es más afectuosa y es más cercana la relación, y de esa interna del gabinete quizá dependerá, no sé, la mejora del ingreso familiar, o la mejora del funcionamiento de los hospitales públicos, o el financiamiento universitario. Bueno, nos parece que están pasando otras cosas que tienen mucho más interés que esta telenovelización de la política en la que a veces caemos. Y se lo vamos a representar en una escena. Nos encanta en QR encontrar la parte por el todo, ¿vieron? Bueno, a ver si recuerdan este spot de La Libertad Avanza de hace poquito más de un mes. Allí está el presidente de la Nación en una empresa de Ushuaia, en Tierra del Fuego, la empresa Newsan, posando de la manera en que siempre lo hace, conversando con las autoridades de la empresa, con los trabajadores que le piden autógrafos. Un dato muy simbólico, fíjese que le firma la ropa de trabajo, ¿no? Le hace un autógrafo en las ropas de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa, que es una empresa de 1991 que fabrica electrodomésticos, aire acondicionados, televisores, celulares. Y aquí está la foto, vamos a detenernos aquí está la foto de todos los trabajadores que estaban con el presidente de la Nación, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en el marco de la campaña. ¿Qué pasaba afuera de la empresa? Bueno, afuera de la empresa pasaba esto, miren. Un cordón policial con una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras reclamando porque en función de las políticas de ajuste y de apertura comercial de Milei, y sobre todo en aquel momento algunas dudas sobre qué era lo que iba a pasar con el régimen fueguino, estaban protestando mientras Milei estaba dentro de la propia empresa. Bueno, hoy hubo una novedad. Se conoció en las últimas horas que en esa empresa, donde estuvo el presidente hace poco más de un mes, firmando el overol de esos trabajadores y trabajadoras, hubo 150 despidos. 150 despidos de trabajadores que estaban efectivamente por convenio registrados y algunos que estaban contratados. Entonces, a esa foto que vimos recién, tendríamos que hacerle alguna modificación, que es esta. Es decir, hay 150 trabajadores que probablemente participaron en esa fotografía, en esa celebración de que Milei estaba allí, y además Milei estuvo allí en un discurso diciendo que iba a reactivar la industria, que iba a reactivar el consumo, etcétera, etcétera. Pero finalmente, las políticas, insisto, de ajuste, es decir, menos consumo y entonces menos consumo de los productos que fabrica la empresa Newsan, y la apertura comercial, es decir, la importación de los productos que se fabrican aquí en la Argentina, terminan generando ese achique de personal, 150, con algunas particularidades que se hicieron virales en las redes. Algunas personas recibían, sin previo aviso, recibieron el telegrama mientras estaban de vacaciones y otras con licencia médica. Y una mamá, una mujer, estaba en Buenos Aires mientras su hijo estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia. En ese contexto recibe el telegrama de despido. Esto pasó, insisto, hace un poquito más de un mes. En la campaña esto, pero después, cuando las inconsistencias del plan económico
empiezan a mostrar su verdadera cara, ocurre efectivamente esto. Este es el primer punto. Porque más allá de divertirnos con las internas, yo no digo que no sea importante ver cómo Milei conduce su propio equipo económico, ni si efectivamente hay una disputa interna o por negocios o por cuotas de poder. No digo que no sea un elemento importante en la narración cotidiana de la vida política en la Argentina. Ahora, cuando eso se vuelve centro, cuando la telenovelización de la política y cómo son las palmadas y cómo son los abrazos, etcétera, etcétera, le quita lugar a lo profundo del modelo económico, a las consecuencias del modelo económico, insisto, a las inconsistencias sociales del modelo económico, porque expulsa a trabajadores, porque cierra fábricas, porque las fábricas venden menos, porque la gente tiene menos plata, porque las familias están endeudadas, entonces ahí estamos cerrando la centralidad del análisis. Hay otro elemento más que tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos. En un rato, Martín Granowski nos va a contar sobre las elecciones locales en los Estados Unidos, una en particular, el nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani, que es un reconocido socialista democrático, al que Donald Trump acusó de comunista, le dijo casi las mismas cosas respecto de la oposición en la Argentina, que venía el comunismo, que si efectivamente, ¿se acuerdan, no? Toda esa campaña del miedo muy efectiva en la Argentina, no tan efectiva en Nueva York, gana por 50% de los votos, por más de 10 puntos, a su rival, un rival también demócrata, igual que Mamdani, pero que era apoyado por el propio presidente republicano Donald Trump, termina ganando. Y presten atención, aparte del discurso del nuevo alcalde de Nueva York, que tiene promesas importantes vinculadas al transporte, vinculadas a nuevos derechos, vinculadas a la educación, vinculadas a la vivienda, al acceso a la vivienda, pero entre otras cosas da este mensaje, miren. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Zoran Mamdani, que es el nuevo alcalde de Nueva York, también se dieron otras elecciones importantes, las vamos a analizar con Leandro Morgenfeld en un ratito nada más, pero que también tuvieron triunfos demócratas de otras características, demócratas más heterogéneos, más moderados, si ustedes quieren, pero en general arrasó la oposición a Trump. Es decir, el voto contra Trump fue muy importante. Y Mamdani dice 2 cosas importantes. Desde acá, desde esta ciudad, emblema, simbólico, vamos a derrotar las propias bases de Trump, porque Trump, esa es su ciudad natal. Pero dice otra cosa más, no solamente a Trump, sino al próximo que venga. ¿Qué quiere decir? Dice al próximo Trump, al próximo que quiera hacer política de la misma manera que Trump. Y uno podría leer eso no solamente como parte de la política interna estadounidense, sino que uno lo puede entender también como parte de un mensaje al resto de los líderes políticos de ultraderecha que empiezan a encontrar resistencias, incluso en la misma cuna que los vieron nacer. Y si nosotros pensamos que en la Argentina, en función de la relación y el alineamiento que está estableciendo Argentina, el gobierno argentino con Estados Unidos, que nos importa tanto lo que pasa en la Argentina como lo que pasa en Estados Unidos. Es más, le prestamos más atención al ministro de Economía estadounidense que al propio ministro de Economía argentino para saber qué es lo que va a pasar con el plan económico. Esto que acaba de ocurrir es una señal posible de un debilitamiento ¿de qué? Del salvataje que Estados Unidos le dio el plan económico de Javier Milei. Recordemos, Javier Milei fracasó en su plan económico. Si no hubiera aparecido Trump
y ese plan para intervenir, por ejemplo, el tipo de cambio en la Argentina, vaya uno a saber en qué refugio estaría hoy el gobierno de Javier Milei. Entonces, si esto es lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, lo alertamos en aquel momento. Miren la fragilidad de toda la institucionalidad argentina, si efectivamente Argentina se convierte en una suerte de Estado asociado de Estados Unidos, o para decirlo con más claridad, o sin tanto juego simbólico, si efectivamente lo que pasa en Estados Unidos y las decisiones que toma un gobierno tan espasmódico como el propio Milei, puede llegar a tener y puede repercutir en la economía argentina. En el esquema financiero, en la paz, en la calma financiera, en la paz macro que logra el gobierno de Javier Milei, pero también en el punto anterior, en la endeblez del plan económico en términos del andamiaje social, de la cantidad de empresas que cierran y de personas y de familias que se quedan sin su ingreso. Miren la repercusión, elegimos solamente un diario de las repercusiones de la derrota de Trump en todas las elecciones y sobre todo en la de Nueva York. Miren, en este caso creo que es el Washington Post. Los republicanos conmocionados por las derrotas electorales y divididos sobre cómo solucionar la situación. No los demócratas, los republicanos, el partido de Trump, conmocionados para ver qué significa esto para las elecciones de medio término del año que viene y sobre todo el sostenimiento y la gobernabilidad del propio Trump. En un país en el que analistas, especialistas en Estados Unidos dicen, y esto no es un eufemismo, que hay riesgo de guerra civil, que hay intervenciones de fuerzas federales en distintos estados. Entonces, muy lindo el entretenimiento, el tainment, le dicen ahora, ¿no? Muy lindo el tainment de las internas, de cómo salen Karen Reija y Virginia Gallardo de Casa Rosada, y quién se abraza más que otro, y cuál es la palmada en la espalda que más suena. Hermoso todo eso, muy lindo. Ahora, lo que está pasando es esto, y no cambió, ni con las elecciones, ni con la subordinación a los Estados Unidos. Y ese es el gran desafío, no solamente de Milei, ese es el gran desafío de la oposición para construir una alternativa, de la nueva CGT que hoy se renovó, comillas, sino también de todos los espacios de la política que fueron como opositores en la elección a Milei, pero que abrazan el modelo y que ya le acompañaron el presupuesto 2026 y que se mueren de ganas de ser parte de La Libertad Avanza. Observen todo esto con atención. La torpeza política los puede llevar hoy a hacer un gran papelón de acompañar a aquellos que después sus propias bases, sus propios electores, les pueden reclamar, porque esto que pasa en Tierra del Fuego está pasando en todo el país. Basta de entretenimiento, tratemos de observar cuáles son las muestras cabales de que este plan económico es inviable y que entregarse a Estados Unidos, además de pérdida de soberanía, es un riesgo institucional muy, pero muy grande. Arrancamos QR, lo hacemos como siempre con las voces del día.